Vamos a resolver el ejercicio 446 de la estática de Hibbert. Este ejercicio nos da una fuerza F de 80 Newton y nos solicitan calcular el momento que genera esa fuerza con respecto al punto B y calcular el momento de esa fuerza con respecto al punto A. Entonces vamos a calcular el momento de la fuerza con respecto al punto B. Lo primero que vamos a hacer es recordar que el momento de una fuerza se calcula con una ecuación vectorial que es un producto cruz, que es R cruz F. Entonces, vamos a calcular el momento con respecto al punto B. Bien, entonces vamos a calcular nuestro vector de posición. Entonces, ese vector de posición es una resta de coordenadas que tiene como punto final un punto sobre la línea de acción de la fuerza, que en este caso, fijémonos que en este caso nuestro punto final pues es C. Bien, entonces nuestro punto final aquí, lo voy a colocar aquí el subíndice C, y tiene como punto inicial el punto respecto al cual quiero calcular el momento. Entonces, en este caso, como vamos a calcular el momento respecto a B, nuestro punto inicial será el punto B. Bien, vamos a calcular primero ese vector de posición y vamos a plantear las coordenadas. Bien, entonces, iniciamos con la coordenada de C. Entonces, C es este punto que tiene componentes en X, en Y y en Z. Entonces, para llegar a C, me muevo 300 milímetros en X más 250 milímetros. Eso quiere decir que la coordenada de C en X es 0.55 metros N. Bien. La coordenada del punto C en Y es todo lo que nos movamos paralelo a Y. Entonces, fijémonos que paralelo a Y solo tengo esta cota de 400 y que va hacia el lado positivo. Lo mismo que la de X, fíjense que nos movimos hacia el lado positivo. O sea que en Y sería 0.4J. Y en K, la coordenada de C en K sería lo que nos movemos aquí paralelo, que sería 0.2. Fíjense que nos movimos en K hacia el lado negativo, entonces sería 0.2 en K. Estas son las coordenadas del punto C. Y a ellas les vamos a restar las coordenadas del punto inicial, que es el punto B. Entonces fíjense que B tiene coordenadas 0 en I, 0 en K, pero tiene coordenadas 0.4 en J. Bien, entonces vamos a colocar que nuestra coordenada del punto B va a ser igual a 0 en I, 0.4 en J y 0 en K. Bien. Con lo cual, nuestro vector de posición serían la coordenada de C menos la coordenada de B. Entonces, nuestro vector de posición, nuestro R, quedaría igual a 0.55 en I, fíjense que esas coordenadas de posición son metros, punto 4 menos punto 4 sería 0 en J y menos 0.2 en K. Esa sería la nuestro vector de posición, que es este primer término que necesitamos acá. Este vector de posición sería este vector de posición que acabamos de despejar. Bien. Lo siguiente que necesitamos plantear es el vector fuerza. Entonces la fuerza en sus componentes cartesianas será igual a A. Entonces vamos aquí y vamos a mirar la fuerza. Entonces nos fijamos que la fuerza tiene un ángulo de 30 grados y que ese ángulo está formado con esta recta que me está representando el plano XY. ¿Qué quiere decir? Que primero voy a sacar una componente de la fuerza en XY jugando con los 80 Newton, que es la magnitud, y multiplicándolo por el coseno de 30. Bien, entonces planteemos primero esa componente. Vamos a decir que la fuerza en su componente XY es igual a 80, que es la magnitud coseno de 30. Con esto voy a sacar una fuerza en X y una componente de la fuerza en Y. Entonces, cuando ya la tengo aquí en el plano XY, fíjense que con el coseno de 40 la llevo a esta línea.
y esta línea es paralelo a Y. Y con el seno de 40 la llevo a esta línea que es la paralela a X. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza en su componente en X me quedaría 80 coseno de 30 por el seno de 40. Y que la fuerza en su componente en Y sería 80 coseno de 30 coseno de 40. Fijémonos una cosa, cuando cogemos la fuerza y la ponemos paralela a esta línea, me queda apuntando hacia las Y positivas, y cuando la ponemos paralela a esta línea nos queda apuntando hacia las X positivas, o sea que estas dos componentes son positivas. Bien, esta línea me está representando al eje Z. ¿Qué quiere decir? Que si con el coseno la llevé al plano XY, con el seno de 30 la llevo al eje Z. Pero fijémonos que cuando la ponemos así, la fuerza me queda apuntando hacia las Z negativas. Entonces vamos a sacar la componente de la fuerza. La fuerza en Z va a ser igual a menos 80 seno de 30. Esto es I, esto es J y esto es K. Con lo cual, nuestra fuerza en sus componentes cartesianas es igual a 44.53 en I, 53.07 en J y menos 40 en K. Esa fuerza está en Newton. Entonces, menos 40 en K. Esa es mi vector fuerza. Y este de acá es mi vector de posición, que inició en B y terminó en C. Bien. Teniendo esto, ahora sí podemos irnos a jugar con esta ecuación. Entonces vamos a plantear el producto cruce entre estos dos vectores, entre este vector de posición y entre este vector fuerza. Entonces vamos a recordar nuestra álgebra lineal. Y entonces, para plantear el producto cruz, podemos hacerlo planteando un determinante. Es una de las formas de hacerlo. Entonces, vamos a decir que tenemos un determinante que el momento de la fuerza con respecto a B es igual a R cruz F. Bien. Entonces, vamos a plantear el determinante I, J y K. Recordamos de la álgebra lineal que este es más, esto es menos y este es más. Bien. En nuestro segundo renglón vamos a colocar nuestro vector de posición, que dijimos que era 0.55 en I, 0 en J y menos 0.2 en K. Y ese vector de posición está en metros. Y en nuestro tercer renglón vamos a poner nuestro vector fuerza, que dijimos que era 44.53 en I, 53.07 en J y menos 40 en K. Bien, con esto planteamos nuestro determinante. Al desarrollar el determinante, recordemos que ¿qué tenemos que hacer? Para sacar la componente en I, anulamos la primera columna, la primera fila, multiplicamos en cruz este por este y le restamos este por este. Para plantear la componente en J, anulamos la segunda fila, la primera columna, recordamos que el coeficiente es un menos, el coeficiente de la J es menos, y multiplicamos 0.55 por menos 40, y a eso le restamos menos 0.2 por 44.53. Y para plantear la componente en K del determinante, anulamos la tercera columna, la primera fila, y decimos que eso es 0.55 por 53.07,
menos 44.53 por 0. Teniendo eso, pues ya sabemos que el momento de la fuerza con respecto al punto B va a ser igual al resultado de este determinante, que es 10.6 ni 10.6 ni 13.1 en J y 29.2 en K. Ese es el momento de la fuerza con respecto al punto B. Y que todo esto está en Newton por metro. Unidades de fuerza por unidades de longitud. Eso es Newton metro. Bien, listo. Y así hemos terminado de plantear el ejercicio 446 que nos solicitaba.